¿Qué es el contenido? En principio uno podría definirlo de dos maneras. Por un lado es lo contrario de la forma, o sea, se define por esta oposición, o por otro lado el contenido es lo que está dentro de un contenedor, aquello justamente que se define por estar contenido, ¿no? Pensándolo en el sentido verbal de la palabra. A lo largo de la historia, la oposición entre forma y contenido tuvo muchas manifestaciones, pero una de las más tradicionales que atraviesa la historia de la filosofía y de la religión, justamente lo que plantea es que la materia y la forma son las características esenciales de la sustancia, son lo que define una sustancia. Por supuesto, en esta dicotomía, a menudo los dos términos no tienen el mismo peso. Tradicionalmente la materia quedó asociada con lo corporal, con lo pasajero, con lo sucio, lo caótico, mientras que la forma, más del lado del pensamiento, el ingenio, la belleza, el alma, etcétera, etcétera. Decir de un artista que es un formalista puede no ser un elogio, pero decir que es un mero contenidista o que solamente se limita al ámbito del contenido y la materia, rara vez lo es. En general se utiliza más bien en un sentido peyorativo. De todas formas, la relación entre contenido y forma o entre materia y forma varía mucho según las artes y los ámbitos en los que se aplica. Para empezar, hay como dos sentidos muy distintos del contenido o la materia. Una cosa es pensar en la materia como el soporte material en el cual se apoya un hecho estético, un fenómeno estético, como pueden ser, no sé, los óleos en una pintura o las palabras en un texto. Y otra cosa es pensar el contenido o la materia como el tema o aquello que está siendo representado, ¿no? Una mujer mirando al mar en una ventana es un tema, es algo que está siendo representado, es algo que es objeto de la mímesis. ¿Bien? Son dos sentidos bastante diferentes, aunque a veces se confunden un poco en las reflexiones y en las discusiones sobre estética. También otro sentido, ¿no? Donde el contenido tendría que ver con aquello que está siendo representado, se utiliza en términos más abstractos para hablar del contenido de una obra de arte, puede ser la traición, el amor, el odio, ese tipo de temas, la furia, o hechos históricos, no sé, la Revolución Francesa, incluso si la Revolución Francesa no parece explícitamente tematizada, como por ejemplo se suele decir de Frankenstein de Mary Shelley. Respecto de esta tensión entre contenido y forma, o entre materia y forma, hay una cita de Cesarea que me gusta, donde él está cuestionando muchas prácticas de la crítica literaria contemporánea. Él dice: de una novela se pregunta en primer lugar ¿de qué trata? Y de la respuesta a esta pregunta depende su éxito de ventas o su posibilidad de ganar un concurso. Yo he llegado a la conclusión de que la piedra de toque en este aspecto es que la novela trate de un asunto sobre el que valdría la pena hacer una investigación periodística, ya sea sobre hechos reales o imaginarios. O sea, fíjense cómo acá está cuestionando el contenidismo y el hecho de que todo el peso de la valoración de una obra de arte recaiga sobre la materia o contenido. De nuevo poniendo en evidencia esta idea de que el arte para nosotros es más el qué que el cómo. Tiene más que ver con la calidad con la que algo se representa o se tematiza que con el contenido tematizado en sí. Por este motivo también a veces se considera que la música clásica o la música académica o la música instrumental en general es el arte más puro porque no tiene representación, no tendría, entre comillas, contenido, es puro juego formal. No es verdad, sin embargo, que no exista una nobleza de la materia o una nobleza del contenido. Muchas veces leemos una novela y lo que más nos interesa es sumergirnos en el mundo ficcional que propone y la forma nos resulta intrascendente o incluso quizás un obstáculo para lograr esa inmersión. En los libros de autoayuda o en muchos libros de contenido en general, lo único que le pedimos a la forma es que no se interponga en el camino. La buscamos o esperamos que funcione como una interfaz transparente y no como un objeto en sí de reflexión. Y en el ámbito de la política o incluso de la vida cotidiana, muchas veces se acusan a los formalismos de ser meras cáscaras vacías que o ocultan el verdadero contenido que tienen, ideológicamente por ejemplo, o tratan de disimular insatisfactoriamente su total ausencia, ¿no? El mero formalismo, el hecho de discutir con formas pero sin ideas, el hecho de sostener formas pero no sentimientos, ¿bien? Son contraposiciones muy comunes que de alguna manera invierten la relación y ponen la valoración positiva en la abundancia de contenido y no en la forma. Me resulta interesante un concepto que utiliza la directora de Netflix, Bela Bajaria, que ella dice que su plataforma, o sea Netflix, busca ofrecer hamburguesas gourmet. Gourmet cheeseburgers, dice en inglés. O sea, hamburguesas de queso, para ser precisos, más sofisticadas, que tengan queso azul y champiñones y cebolla caramelizada, pero que en última instancia mantengan la forma de la hamburguesa, es decir, una forma muy sencilla de consumir, que no requiere cubierto ni plato, y que funciona justamente de una manera especial gracias a que logra vendernos la idea de que trasciende su hamburguesidad, mientras que en última instancia no deja de ser una hamburguesa. I would believe with your prestige content. Please don't call it content. Makes me heave.
El proceso por el cual llegamos a estas hamburguesas gourmet está largamente estudiado y uno de los estudios más célebres e impactantes e importantes en su momento y que sigue siendo muy leído hoy es el de Theodor Adorno en el libro que escribe con Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración. Me refiero, por supuesto, al texto La industria cultural. Ese concepto de industria cultural, que para Adorno era una especie de oxímoron que combinaba dos cosas en principio incompatibles, como la producción industrial por un lado y la cultura y el arte por el otro, ya hoy se ha vuelto tan común que los gobiernos, los ministros hablan de industrias culturales como algo netamente positivo y como parte de las políticas del gobierno, dejando por completo de lado este carácter preocupante o horripilante que Adorno les atribuía. ¿Y por qué les atribuía este carácter? No vamos a entrar en detalle en el análisis del texto de Adorno, que ha sido leído, comentado y discutido mil veces. Hay decenas, si no cientos de videos de YouTube sobre ese texto, que por otro lado igual hay que leer si no leyeron. Pero me interesaba destacar sobre todo una característica que es la homogeneización. Adorno condena en todas las formas posibles, con todos los recursos verbales de los que está munido, la idea de la homogeneidad que produce la industria cultural. Produce obras de arte o supuestamente artísticas que son una igual a la otra y que solo son diferentes respecto de su packaging o de alguna pelotudez insignificante, ¿no? Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes. Pero el sombrero es nuevo. La idea, dice Adorno, es que estos productos no generan ninguna tensión con la sociedad de la que surgen, porque justamente están pensados para ser consumidos pasivamente por trabajadores cansados que vuelven a sus casas después de una jornada laboral, consumen estas pelotudeces y les habilitan la suficiente, digamos, les demandan una cantidad de energía muy baja, no les exigen ningún tipo de reflexión sobre su vida o sobre su rol en el mundo y los dan el suficiente placer y descanso como para justificar otro día de extenuante trabajo. Mucho de lo que dice Adorno es un poco exagerado y generalizador, idealiza demasiado el arte vanguardista o del modernismo, pero es cierto que en general tiene razón, y quizás incluso tiene más razón ahora de la que tenía cuando escribió el texto en la década de los 40. Podemos hacer una periodización esquemática de la industria cultural, empezando por la idea de que la que describe Adorno es la 1.0, que sería la industria cultural basada sobre todo en dos medios, el cine y la radio. Es esta la industria cultural que produce y que pone a funcionar el concepto de sociedad de masas que todavía hoy usamos, aunque cada vez menos, porque bueno, implica justamente la idea de contenidos centralizados y relativamente escasos que son producidos por un público masivo, que los puede consumir simultáneamente, como en el caso de la radio en vivo, o los consume de forma asincrónica, por utilizar una terminología moderna, en el caso del cine. La industria cultural 1.1 sería la de la televisión, que en muchos sentidos se parece, porque sigue habiendo un centro de unas pocas cadenas que generan la mayor parte de los contenidos, que son consumidos de manera mayormente pasiva, en el sentido de que la gente se sienta o se sentaba a ver la tele y elegía entre los canales que había, ¿no? Que no eran muchos, y que todavía, por cierto, esta industria cultural 1.1 era la que existía en mi infancia, en los 80, el principio de los 90, donde muchos no teníamos televisión por cable y seguíamos consumiendo los 5, 6, 7 canales que ofrecía la televisión, y yendo al cine y escuchando la radio como principales formas de acceso a los productos culturales masivos. Y luego la 1.2, que implicó, ¿no?, la industria cultural 1.2, que surge con la televisión por cable. Y acá se introducen varios cambios, ¿no? Porque la televisión por cable, al multiplicar exponencialmente el número de canales, el número de opciones, introduce por primera vez el fenómeno del zapping, que es tan importante para hoy, porque el zapping es el antecedente directo del scrolling que hacemos hoy, en donde pasamos el dedito por infinidad de contenidos más o menos similares. Eso aparece con el zapping, con la televisión por cable, que en la Argentina se populariza en los 90, y que justamente quiebra un poco la idea de sociedad de masas, porque ya no estamos todos viendo lo mismo al mismo tiempo. Sí, por supuesto había series extremadamente populares, como sigue habiendo hoy, pero ya acá la sociedad de masas empieza a adquirir algunas dimensiones y algunas características propias. Si pasamos a la 2.0, en esta división quizás no del todo consistente, pero creo que tampoco arbitraria que estoy haciendo, ya estamos hablando de la época del auge del primer Internet, ¿no? La primera Internet. La Internet en donde también la cantidad de sitios web será limitada, pero donde ya bastante rápido en el crecimiento de Internet, antes de la popularización de las redes sociales masivas que hoy
conocemos, existían intercambios de cadenas de mails con lo que hoy llamaríamos memes, aunque en ese momento no le decíamos así, o PowerPoint también con chistes, y empezaban a popularizarse los foros y las salas de chats, ¿no? Donde tampoco lo que se producía en esas salas de chat era contenido en el sentido de que era solamente una interacción instantánea, que rara vez se registraba de alguna manera, pero que ya involucraba progresivamente una participación cada vez más activa del usuario respecto de los modos anteriores. Diría que la Internet 2.1 es la época temprana de las redes sociales, por ejemplo MySpace o el crecimiento de los foros, donde efectivamente ya se esperaba una interacción mayor de los usuarios, y me refiero a los usuarios más comunes, porque por supuesto siempre hubo hackers o especialistas que creaban sitios web, pero ya en este periodo 2.1, que coincide más o menos con mi adolescencia, la primera parte de mi adolescencia al menos, había espacios de participación más fluidos, aunque no tan masivos, porque no todos teníamos una página en MySpace. Por supuesto, después de eso viene la etapa que, si bien algunos podrían considerar 2.2, yo la voy a considerar 3.0, que se basa en dos cosas, ¿no? Por un lado, los smartphones y por otro, las redes sociales como la principal forma de acceso a los contenidos digitales. Es lo que todavía tenemos hoy, ¿no? La 3.0, en donde efectivamente todos somos creadores de contenido. Bien, ya está, ya esa división cambió muchísimo y el video de perritos que estoy viendo hoy no lo creó Disney, lo creó un usuario que popularizó su video de perritos y yo creo contenido respecto de ese video de perritos y interactúo con la situación política, etcétera, etcétera, y voy generando permanentemente contenidos. Hoy efectivamente somos todos en cierta medida creadores de contenidos, por primera vez quizás en la historia, ¿bien? Con la posibilidad de que esos contenidos se viralicen incluso sin el apoyo de ningún gran medio, ninguna gran industria, ningún gran canal. Eso no significa que no sigan existiendo las grandes industrias televisivas, por ejemplo, o de Hollywood, pero la lógica cambió bastante. Y me atrevería a decir, aunque hay que ver si esto sucede, que la industria cultural 3.1 va a ser aquella que ya estamos viendo ahora, donde la mayor parte de esos contenidos de los usuarios son creados, de hecho, por inteligencias artificiales. Todo este movimiento de la industria cultural acompaña lo que se ha dicho un millón de veces, que es la cultura del consumo creciendo y masificándose en el siglo XX de una manera totalmente incomparable con lo que existía antes, bien, incluso en la época de mis abuelos. No hace falta repetir las cosas que ya todos sabemos sobre cómo el consumo te consume, el capitalismo tardío y todo lo demás, pero sí, en relación con el tema de este video, volver sobre la pregunta de qué es el consumo en el sentido sobre todo de la cultura, no deja de tener alguna relevancia. ¿Podemos consumir cualquier cosa? El verbo consumir se aplica tanto a si escucho la Quinta Sinfonía de Mahler o si escucho la última canción de Lali, o efectivamente solo se consumen ciertos tipos de productos que son consumibles, mientras que otros no están sujetos a esa descripción. En su crítica a la certeza sensible en la primera parte de la fenomenología del espíritu, Hegel cuestiona a los que creen que pueden afirmar la realidad de lo que se percibe como inmediatamente presente, no por eso la certeza sensible, y lo hace de una forma que es interesante para nosotros. A este respecto, cabe decir a quienes afirman aquella verdad y certeza de la realidad de los objetos sensibles que debieran volver a la escuela más elemental de la sabiduría, es decir, a los antiguos misterios eleusinos de Ceres y Baco, para que empezaran por aprender el misterio del pan y el vino, pues el iniciado en estos secretos no solo se elevaba a la duda acerca del ser de las cosas sensibles, sino a la desesperación ante él, ya que, por una parte, consumaba en ellas su aniquilación, mientras que por otra las veía aniquilarse a ellas mismas. Tampoco los animales se hallan excluidos de esta sabiduría, sino que, por el contrario, se muestran muy profundamente iniciados en ella, pues no se detienen ante las cosas sensibles como si fueran cosas en sí, sino que, desesperando de esta realidad y en la plena certeza de su nulidad, se apoderan de ellas sin más y las devoran. Y toda la naturaleza celebra, como ellos, estos misterios revelados que enseñan cuál es la verdad de las cosas sensibles. Si reemplazamos cosas sensibles por contenido, tenemos una buena descripción de aquello que estamos hablando. ¿Bien? La realidad de los contenidos consumibles solo es aquello, solo existe en la medida que son objetos de consumo. Cualquier reflexión sobre ellas se vuelve rápidamente evanescente e insípida y carece de valor porque solo existen en el acto de ser consumidos, como los animales con la naturaleza, según Hegel. Son instantáneos, no se sostienen
no tiene una realidad más allá de ese momento. Por supuesto, frente a esto uno podría decir, bueno, pero si yo puedo escuchar 1.000.000 de veces una canción de Tini, Lali o Pipi o Mimi o como se llamen, y la canción no desaparece, sigue estando ahí, lamentablemente, y quizás yo me volví más sordo, más estúpido, pero eso no hace que la canción desaparezca. Y es verdad, el consumo, en el caso de los consumos culturales, no es un consumo literal. Los objetos consumidos no desaparecen en la nada. Ahora, esto no quita, creo yo, ¿no?, el carácter de repetibilidad que tienen estos objetos consumibles, no hace que sean menos consumibles. ¿Bien? Una canción pop es popular, como dice casi el mismo género, y es escuchado 1.000.000 de veces hasta que aparece una nueva canción más popular y es descartada y se escucha esta nueva canción 1.000.000 de veces. Bien, y cada vez que se escucha esa canción puede ser considerado también un acto de consumo en donde la canción, pero podría ser otro ejemplo, desaparece en el acto de ser consumido. Y una cosa más. El hecho de utilizar la palabra consumo como verbo principal para referirnos a nuestro vínculo con la cultura y el arte, también no solo tiene todas estas implicancias propias del mercado y la industria cultural, sino aparte que elimina la diferenciación de los sentidos, ¿no? El oído, el gusto, la mirada, y esa diferenciación es fundamental para la historia de la estética. Entonces ahora todo es consumible, no importa tanto por qué sentido, por qué órgano humano se produce este consumo, mientras la actitud sea justamente la del consumidor. Para pensar este problema, como siempre, sirve pensar cuál sería lo contrario, o sea, qué es lo otro del consumo, lo que no es consumo. Frente a esto hay dos respuestas fáciles. La primera tiene que ver con la contemplación o la apreciación, la idea de que si yo voy al museo a ver obras del Greco o de Picasso, no voy a consumirlas, voy a contemplarlas, ¿no? Y voy a también, eventualmente, aplicar sobre ellas mi juicio crítico, mi capacidad de discernimiento estético o crítico en general, y en ese sentido estoy utilizando mis facultades humanas, las facultades de mi mente, de mi entendimiento, etcétera, etcétera, para hacer algo con eso, algo que de alguna manera no puedo o no ameritaría hacerse con los meros objetos de consumo de la industria cultural. La otra posibilidad muy citada también es el ámbito de la experiencia, ¿no? Hay muchas tesis muy célebres que dicen que la industria cultural, junto con otros fenómenos como la secularización del mundo, la hiperadministración burocrática del capitalismo, etcétera, 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 impidieron la posibilidad de una verdadera experiencia. Salir a buscar experiencias, de hecho, es un arma de doble filo, porque justamente la industria cultural nos ofrece experiencias customizadas y diseñadas en la forma de actividades turísticas o parques temáticos que parecieran reforzar aún más todavía esta liquidación de las posibilidades de vivir algo diferente, nuevo y original y pleno. Muchas veces la respuesta del arte de vanguardia o del arte modernista frente a esta situación ha sido justamente la creación de obras en las que no pasa nada o en las que no se representa nada y que por lo tanto sirven para tematizar o visibilizar el aburrimiento, la angustia, la nada, la muerte, el hecho de que no hay nada significativo para decir. No es mi intención acá juzgar si las vanguardias lograron o no su cometido en el siglo XX, pero sea como sea, gracias a ellas o pese a ellas, el contenido hoy reina supremo. Uno de los ámbitos donde esta lógica que vengo describiendo se ve con más dramatismo, o por lo menos en donde me afecta a mí muy personalmente como profesor universitario, es precisamente el ámbito de la educación, de todos los niveles educativos, pero probablemente el de la educación superior sea el que más lo está padeciendo. Me refiero a que la virtualización, ¿no?, de la enseñanza y del aprendizaje y la idea de que se pueden reemplazar y se deben reemplazar clases presenciales por materiales para ser consumidos de manera libre y asincrónica por los estudiantes, es una forma de dinamitar por completo el sentido de la experiencia universitaria y de la experiencia del aprendizaje en general. Para muchos de nosotros, la experiencia de haber ido a la universidad fue extremadamente definitoria. Fue un periodo de experimentación e intereses, un periodo de conocernos a nosotros mismos, de ser amigos y de vivir una experiencia, mientras que esta propuesta, ¿no?, de reemplazar toda esa actividad, ya que supuestamente los estudiantes son lo suficientemente autónomos como para consumir estos contenidos digitalmente creados sin necesidad de estar frente a un docente, es verdaderamente patética y trágica. Y lo peor es que muchas veces está siendo ensalzada o impulsada, mejor dicho, por personas de ciencias de la educación o pedagogos y pedagogas que no sé si de manera consciente o no están de esa manera apoyando el programa desarticulador de los gobiernos neoliberales anticiencia y antiuniversidad. Los profesores no somos creadores de contenido, somos profesores, ¿no? Es la función, es lo que aprendimos y lo que queremos hacer. Si quisiéramos ser creadores de contenidos, haríamos otras cosas, como por ejemplo contenidos. No es razonable esperar que un estudiante se forme eligiendo videos o audios o podcasts
de docentes que podrían ser perfectamente reemplazados por inteligencias artificiales a esta altura, sin atravesar la experiencia de la formación universitaria. Y es algo que solamente parece contribuir a la decadencia de nuestra formación. Se suelen tomar en cuenta las limitaciones, que son reales, de la clase presencial, que bueno, la clase presencial involucra un espacio y un tiempo determinados, un espacio al que no todos pueden llegar en ese momento necesario, al que algunos tienen más complejidades y dificultades para acceder o que no tienen el tiempo necesario para hacerlo. Limitaciones que son muy ciertas, pero que también son las condiciones de posibilidad de hacer de una experiencia algo verdaderamente humano. Esto tiene que ver con lo que pasó en la pandemia, perdón. Como decía, mucho de esto tiene que ver con lo que pasó en la pandemia, donde efectivamente comprobamos que la virtualización de la enseñanza era algo por lo menos posible, incluso si no fuera deseable, y en donde en general, ¿no?, la dinámica del aislamiento cuarentenoso, del aislamiento preventivo obligatorio, no me acuerdo qué otra cosa, tuvo que ver con la idea de poder reemplazar muchas de las experiencias que conocíamos y que apreciábamos por contenidos virtuales más o menos preparados para eso. Incluso el mero hecho de comprar cosas por Mercado Libre en nuestro país o Amazon en otros países tiene que ver con la supresión de la experiencia de la compra, de la experiencia de la búsqueda de un objeto dentro de un mercado por el hecho de simplemente recibirlo, ¿no?, sin necesidad de haber atravesado esa experiencia. No porque yo piense que la experiencia de comprar cosas sea la más significativa de todas, pero bueno, no deja de ser una experiencia. Y la experiencia de la compra-venta como una transacción entre seres humanos sin duda fue muy importante y lo es todavía en la historia de la humanidad. Hay dos experiencias estéticas de ese periodo, no me refiero al del periodo de la cuarentena y la pandemia, que quería resaltar porque creo yo que de alguna manera trataron de romper con la lógica del contenidismo de la que estoy hablando en este video, con estrategias muy diferentes, que no son las únicas posibles, pero ciertamente fueron dos que a mí me resultaron me interpelaron mucho. Una es el video, el Tiny Desk, del músico español C. Tangana. Qué nombre pelotudo, Tangana. No puedo entender que se llame Tangana. Por si no lo recuerdan, en ese video él está cantando con un grupo de amigos en una mesa con comida sobre la mesa, todos muy juntos, ¿no?, sin ninguna separación, sin ningún aislamiento, en un escenario que casi parece levemente antihigiénico, incluso más allá de la pandemia. Y no solo eso, sino que la canción que cantan tiene que ver con lo comunitario, con lo social. Y recuerdo específicamente que ver ese video en ese momento impulsaba o generaba un efecto distintivo, ¿no?, como un contenido que de alguna forma prometía el regreso o la posibilidad eventual de un retorno a lo comunitario. El otro ejemplo que quería mencionar es el del especial de Burnham, o como sea que se pronuncia, que se llama Inside, que fue muy celebrado y con razón, donde él, que es un cómico y músico, un comediante, está encerrado en su casa, digamos, por la pandemia, si bien la mayoría de las canciones no se refieren explícitamente a eso, y él canta la primera canción, que melódicamente no es la mejor, pero que viene perfecto para el contenido de este video, al punto de que quizás en algún punto lo inspiró, en donde él habla explícitamente de la generación de contenido como el mandato al que está sujeto, ¿no? Él está trayéndonos contenido y es ese contenido que nosotros esperamos como bebés hambrientos de sus padres o de quien sea que los alimente. Todo el especial, que bueno, se los recomiendo muchísimo si no lo vieron, en Netflix, es verdaderamente una hamburguesa gourmet, como diría su directora. Todo el especial juega con la idea de romper ese contenidismo de la cultura digital contemporánea, parodiándolo, burlándose de él, visibilizándolo a través de la parodia. But look, I made you some content. Daddy make you your favorite, open wide. Here comes the content. It's a beautiful day to stay inside. Que en español sería algo así. Pero creé contenido. Papi te hizo tu favorito. Hoy aquí hay contenido. Está hermoso el día para scrollear. Así que bueno, tanto el caso de Tangana, qué nombre pelotudo Tangana, e Inside de Bo Burnham son dos casos que para mí fueron significativos en el periodo pandémico porque son claramente contenido, ¿no? Uno es de Netflix, el otro en YouTube, o sea, no hay vuelta que darle, pero que en el caso de Tangana, a través de ese horizonte de una promesa de otro mundo posible que se podía recuperar y que valía la pena recuperar, y en el caso de Burnham, mediante la parodia y la ridiculización del mundo del contenido digital,
buscaban, creo yo, generar de nuevo algún tipo de experiencia problemática y valiosa. Venimos hablando un poco indirectamente del tema central, que tiene que ver con la homogenización de la cultura, el arte y la producción humana a partir justamente de la digitalización del mundo. Desde el momento en el que todos los productos que antes consumíamos o escuchábamos, ¿no? Por ejemplo, en un disco de vinilo, o un CD, un cassette, o un libro en papel, o en una exposición en un museo, o en una película proyectada con un proyector literal sobre una pantalla blanca. Bueno, en el momento que todo eso aparece unificado en el smartphone y la PC o la tablet, es esperable que la homogenización se vuelva mucho más radical y mucho más concentrada, ¿no? La homogenización se da primero a nivel técnico. Todos los objetos de la cultura humana son procesados y convertidos en unos y ceros, en estímulos eléctricos que a su vez salen de estos dispositivos en interfaces que a veces son la única diferenciación de la que tenemos conciencia, ¿no? El rojo de YouTube o el negro de X o Twitter, el azul de Facebook, etcétera, etcétera, parecieran ser lo que quedó de esta distinción que alguna vez tuvo que ver con objetos físicos materiales distintos. Como dice Marshall McLuhan, ¿no? El medio es mucho más insidioso, mucho más poderoso en sus efectos cuanto más invisible es. Y la fuerza de la homogenización, ¿no? Del celular, la computadora y la digitalización en general tiene que ver con eso. Ya no nos damos cuenta que todo lo que hacemos lo hacemos a través de los mismos dispositivos y todos los productos estéticos, culturales, artísticos que consumimos surgen básicamente de una interacción de colores y sonidos en una pantalla de unas dimensiones bastante restringidas en general. No hay que olvidar también, ¿no? Haciendo un salto histórico, que la imprenta de Gutenberg en muchos sentidos anticipó varias de estas cosas, porque la imprenta de Gutenberg en el siglo XV y luego popularizada y masificada en el siglo siguiente, ya involucró la estandarización de formatos que antes tenían bastante más variedad en el libro impreso como un objeto, como un soporte notablemente eficiente para la transmisión de cultura y el almacenamiento de cultura, que también podía ser producido de forma serializada y en masa. Ya Walter Benjamin señala este carácter de reproductibilidad que tiene la cultura de la imprenta antes de la reproductibilidad técnica que, por supuesto, surge con el siglo XX. No es casual que el libro impreso haya sido el objeto de mercantilización privilegiado por Jeff Bezos, el fundador de Amazon, porque justamente por estas características del libro está fácilmente sujeto a estas lógicas. Leí no hace mucho que uno de los cambios más grandes en las redes sociales fue el descubrimiento, lento pero inexorable, de que no es cierto que las consumamos con el interés prioritario de chusmear la vida de los otros. Sabemos que son ineficientes en ese sentido porque los otros nos muestran solo lo que quieren que nosotros veamos. No, lo que más queremos es contenido semigenérico, que muchas veces ni siquiera tiene que estar microtarjeteado. A mí me salen videos de ardillas, gatitos, mapaches, perritos, osos, y los miro y les doy like con más fruición e interés que las cosas que sube mi propia familia. El doom scrolling, la actividad cultural más significativa de la raza humana en el presente, es eso, caer en contenidos de todo tipo, que pueden ser escenas de películas, videos caseros, fotos de amigos en la playa, Milei explicando las causas de la inflación, recortes de reality shows, memes, bla, 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 de la forma más automática y reflexiva posible. La similitud con el zapping televisivo es obvia, con la diferencia no menor de que las burbujas por las que hacemos scrolling son bastante más limitadas porque están preconfiguradas por los nichos a los que pertenecemos. Esos nichos justamente favorecen mucho más la homogeneidad del contenido, de forma tal que el impacto esté calculado para nunca ser verdaderamente disruptivo. Es solo agua que fluye por las canaletas de nuestra conciencia sin interrupción y sin dejar marcas de las que seamos conscientes. Ahora te tiro la posta, pibe. Todo esto que estamos diciendo es muy lindo, muy interesante, la tecnología y TikTok y la pelotudez, pero en el fondo todo esto tiene que ver con dos cuestiones mucho más generales y mucho más significativas. Por un lado, que en el régimen del capitalismo todos los vínculos que establecemos están regidos por la lógica del capital, o sea, por la lógica del mercado, la lógica de la mercancía. Nuestras relaciones humanas, nuestra forma de amar, de desear, de estar en el mundo está totalmente sobredeterminada por esa estructura y es obvio que la forma en la que vamos a acceder a la cultura es una forma comercializada e industrializada, porque bueno, todo
cae bajo esa misma lógica. Así que no importa tanto los detalles, lo importante es esta estructura general del capital que se impone sobre cada una de las esferas en las que vivimos y en las que creemos estar haciendo algo significativo. Y en segundo lugar, algo todavía más general y quizás más importante, que dijo quién otro que Jacques Lacan: el deseo es el deseo del otro, flaco. Los algoritmos son solamente una manera de instrumentar esa lógica que nos indica con toda certeza de que no hay un niño interior que nos esté guiando al que podamos consultar ante la duda, sino que siempre estamos deseando lo que otros nos señalan como deseable. El día de mañana no habrá algoritmos y habrá alguna otra pelotudez y va a seguir funcionando igual. El deseo siempre va a estar marcado por lo que creemos que desean los otros. Una de las representaciones más célebres de los peligros de este consumismo algorítmico es la película Wall-E, en donde los seres humanos del futuro son representados como bebés gordos que se mueven en unas especies de sillas automáticas y en lo único que hacen es consumir contenidos digitales o comida chatarra, mientras el universo está siendo controlado en rigor por una inteligencia artificial, ¿no? Todo muy profético. Estos seres humanos del futuro perdieron toda agentividad y le entregaron libremente, simplemente decidieron que preferían vivir en un mundo en el que no tuvieran que tomar ninguna decisión, salvo qué color de avatar elegir y qué pantalla ver primero. Otro ejemplo que me gusta mucho, un poquito menos conocido, es el de un episodio de South Park, donde Eric Cartman descubre que lo que quiere la mayoría de los seres humanos, incluyendo él mismo, es una caja donde poder encerrarse a pelotudear con el celular, ¿no? Y llama a estas cajas las Buddha Box, las cajas de Buda. ¿Por qué? Porque de alguna forma se genera una asociación entre el doom scrolling, este transitar permanente por contenidos digitales intrascendentes, con la meditación. Porque ambos son procesos en donde externalizamos nuestra conciencia, la ponemos ahí afuera y reaccionamos a ella con impavidez, con distanciamiento. Todo nos da igual, ¿no? O sea, lo bello, lo feo, lo gracioso, lo horrible, todo pasa a ser objeto del scrolling. Por cierto, también, es por este motivo que el consumo irónico es el aliado principal de este tipo de scrolleo de contenidos. Porque el consumo irónico nos permite creer que estamos deliberadamente tomando una distancia frente a la basura que consumimos y considerándonos superiores a ella, porque solamente la estamos consumiendo de manera irónica, como si estuviéramos reservando nuestro juicio crítico y nuestra potencia analítica para otros episodios, cuando en realidad principalmente lo que estamos haciendo es anestesiarla. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, algunas de las respuestas históricas más célebres tienen que ver justamente con el formalismo. Víctor Shklovsky empieza su famoso artículo del arte como procedimiento cuestionando la idea de los simbolistas de que el arte es el pensamiento por imágenes, una idea que podríamos relacionar de alguna manera con el contenidismo. El formalismo ruso, o por lo menos específicamente Shklovsky, frente a esto proponen justamente la idea de extrañamiento, la idea de que se puede, mediante procedimientos formales, generar experiencias nuevas que nos hagan ver las cosas, incluso las cosas más cotidianas, de una manera nueva, de un ángulo nuevo, que las volvamos a vivir, que las volvamos a sentir. ¿Bien? Es todavía hoy una de las maneras en las que se piensa la ruptura con el contenidismo. Es cierto, sin embargo, que la ostranemia o el extrañamiento ha sido tan utilizado por el arte, ya desde antes de Shklovsky, obviamente, ¿no? Y sin duda mucho después también, que a veces es difícil de diferenciar cuáles son los extrañamientos que realmente son significativos de aquellos que son solamente mecánicos, ¿no? Hay una mecanización también, una industrialización, si se quiere, del extrañamiento en el mundo de la producción en masa de la cultura. Con un poco de buena voluntad puede encontrarlo en casi cualquier lado. Ahora, no deja de ser cierto igual que aspirar a que nuestros vínculos con la cultura se basen en la búsqueda de extrañamientos intensos que surjan de operaciones formales es todavía un sello de distinción y de cierta élite cultural que para mí es digno de ser apreciado, ¿no? Yo le insisto siempre a mis estudiantes a que se esfuercen, a que escuchen cosas que no les gusten de entrada, que lean cosas que inmediatamente no les produzcan satisfacción, porque efectivamente hay que producir placeres adquiridos, no solamente quedarse con los placeres inmediatos. Así que brindemos entonces por Theodor Adorno y la música dodecafónica.
Pero incluso sin ir hasta esos extremos, los mismos clásicos del arte, la literatura canónica, clásica, la música clásica, etcétera, etcétera, ya por su distancia temporal y por las capas de sentido histórico que involucra su llegada hacia nuestro presente, ya eso solo tiene la posibilidad muy concreta muchas veces de romper con la pasividad del contenidismo contemporáneo. Y otra alternativa, quizás un poco más difusa, pero sin duda fundamental, tiene que ver con el ámbito de la experiencia, ¿no? Si bien ya dijimos que muchas veces en el mundo actual la experiencia es el objeto de un montón de customizaciones y configuraciones que tienden a quitarle su carácter espontáneo y su carácter potencialmente transformador, esto no es así en todos los ámbitos del mundo. No todos los ámbitos del mundo están gestionados como una ciudad turística o como una atracción o como un parque temático. Todavía hay espacio para experimentar cosas por fuera de esos ámbitos. Juan Ruocco propuso el concepto de soberanía cognitiva como una manera de lidiar con estas circunstancias de las que vengo a hablar en el video y con la aspiración de poder encontrar momentos y circunstancias en las que podamos ser verdaderamente libres de esta lógica y experimentar algo que no esté totalmente prediseñado y customizado con ese propósito. Para eso toma al autor estadounidense Hakim Bey y su libro Utopías Piratas, donde él habla de zonas temporalmente autónomas, es decir, momentos, circunstancias, espacios en los que podemos escapar de la red formada por aquellos componentes de los que vengo hablando en este video y experimentar contactos humanos un poco más espontáneos y libres, contactos con la naturaleza o también con el arte. Muchas veces estas zonas temporalmente autónomas lo son básicamente porque nadie se ocupó de sistematizarlas y de convertirlas en hamburguesas gourmet todavía. Y por eso mismo tenemos que aprovecharlas, ¿no? Lo bueno de esto es que quizás es un poco escaso o un poco limitado como utopía, pero por lo menos es realista y no depende de que, no sé, los extraterrestres destruyan toda la tecnología como en el Eternauta. En última instancia, la dinámica del contenido y el consumo está íntimamente ligado con nuestra experiencia en el universo, nuestra experiencia terrenal, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Somos lo que comemos, somos lo que consumimos. El tiempo, desde que nacemos hasta morimos, es básicamente lo principal, si no lo único importante que tenemos, y sin embargo da la impresión de que la atención fuera un bien que estamos dispuestos a regalar sin pensarlo dos veces. ¿Estamos dispuestos a que al morir nuestro epitafio diga «vio 257.000 videos de gatos»? ¿O nos parece un poco decepcionante como horizonte existencial? Termino contando un experimento del que leí alguna vez. A unas ratas, medio por accidente, le pusieron unos electrodos en el cerebro que les permitía estimular directamente su sistema de recompensa, o sea, su centro de placer. Eso significa que las ratas podían tocar un botón y experimentar placer directamente. Las ratas que estaban sometidas a este experimento dejaban de comer, dejaban de reproducirse, dejaban de socializar con otras ratas, porque lo único que hacían era tocar el botón una y otra vez para obtener más placer. Ya sé que es una ironía usar un medio para destruir el mismo. No lo mencionen.